¿Sabías que el gobierno de México podría anunciar mañana mismo un giro que haría temblar Wall Street? No estoy hablando de ficción, estoy hablando de algo que lleva meses gestándose en silencio, en reuniones discretas, en conversaciones que pocos medios se atreven a mencionar. Imagina que despiertas y ves este titular: México anuncia acuerdos comerciales con países BRICS para reducir dependencia del dólar. ¿Te parece imposible? Déjame decirte algo. Lo imposible tiene una forma curiosa de volverse realidad cuando los imperios empiezan a tambalearse. ¿Qué pasaría si el peso mexicano dejara de mirar tanto hacia el billete verde? ¿Qué ocurriría si Claudia Sheinbaum firmara acuerdos de comercio con China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica sin usar un solo dólar? ¿Crees que Washington se quedaría de brazos cruzados? Te adelanto la respuesta: no lo haría. Y eso, amigo mío, es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque cuando un vecino tan cercano, tan integrado en la maquinaria económica estadounidense como México, empieza a mirar hacia otras direcciones, no estamos ante un simple ajuste técnico, estamos ante una declaración de independencia que puede costar muy cara. Hoy vamos a desentrañar qué hay detrás del miedo de Washington. Vamos a preguntarnos si México realmente puede romper con el dólar. Vamos a explorar qué significa BRICS Plus y por qué su expansión inquieta tanto a las élites financieras. Y sobre todo, vamos a hacernos la pregunta que nadie quiere formular: ¿quién pagará el precio de esta transición? Soy Warren Buffett y esto es La Zona de Warren. Permíteme llevarte a un escenario. Es un martes por la mañana. Las pantallas de Bloomberg empiezan a parpadear con alertas rojas. El peso mexicano se mueve de forma errática. Los analistas en Nueva York no entienden qué está pasando. Entonces aparece la noticia: el gobierno de Sheinbaum anuncia que explorará mecanismos de intercambio comercial con los países BRICS usando monedas locales. En cuestión de minutos, los traders empiezan a vender posiciones en México. Los algoritmos reaccionan, la bolsa mexicana de valores tiembla y en Washington los teléfonos no paran de sonar. ¿Por qué tanto pánico por algo que suena tan técnico? Porque el dólar no es solo dinero. El dólar es poder, es control, es la herramienta que permite a Estados Unidos financiar su gigantesco déficit sin las consecuencias que enfrentaría cualquier otro país. Cuando el mundo entero necesita dólares para comerciar, para comprar petróleo, para pagar deudas, Estados Unidos tiene un privilegio único. Puede imprimir su moneda y el resto del planeta está obligado a aceptarla. Es como tener una impresora de billetes que todos validan. ¿Entiendes ahora por qué Washington se pone nervioso cuando alguien menciona alternativas? Ahora bien, ¿qué tiene que ver México en todo esto? México es el tercer socio comercial de Estados Unidos. Cada día cruzan miles de millones de dólares en mercancías por esa frontera. Autos, electrónica, alimentos, maquinaria, todo está conectado. Si México, un país tan integrado en esa red, empieza a usar yuanes chinos para comprarle a Beijing, si empiezas a liquidar operaciones en reales brasileños o en rupias indias, está enviando un mensaje peligroso. El dólar ya no es indispensable. Y si México puede hacerlo, ¿quién más se animará? Piensa en tu vida diaria. Si vives en México, el dólar está en todas partes. Está en el precio de la gasolina que echas a tu coche. Está en el costo de los medicamentos que compras en la farmacia. Está en las remesas que envías o recibes. Está en la deuda externa que paga tu gobierno. El dólar es como el oxígeno de la economía mexicana, invisible pero esencial. Ahora imagina que poco a poco ese oxígeno empieza a mezclarse con otros gases. ¿Se respira mejor o peor? Esa es la pregunta del millón. Vamos a ser honestos. No estamos hablando de que México vaya a prohibir el dólar mañana. Eso sería absurdo. Sería como intentar cambiar las 4 ruedas de un coche mientras va a 150 kilómetros por hora. Lo que estamos viendo es algo más
sutil, más estratégico, es una diversificación. Es decir, seguimos usando dólares, pero ya no solo dólares. Usamos también otras monedas, creamos otras opciones, abrimos otras puertas y eso, créeme, es suficiente para que en Washington empiecen a redactar comunicados amenazantes. ¿Y qué es exactamente BRICS? Son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 5 economías que decidieron hace años que estaban cansadas de jugar según las reglas que dicta Wall Street. No son países perfectos. Tienen sus propias contradicciones, sus propias crisis, sus propios demonios, pero tienen algo en común. Ya no quieren que cada transacción internacional pase por el filtro del dólar y del sistema financiero controlado por Estados Unidos. Y aquí viene lo interesante. BRICS ya no son solo 5, se está expandiendo. Ahora se habla de BRICS Plus. Países como Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía y Argentina han sido invitados o están en conversaciones. ¿Ves hacia dónde va esto? Imagina un club que durante décadas fue exclusivo. Solo algunos podían entrar. Las reglas las ponía el dueño del club, Estados Unidos. Pero ahora hay otro club al lado que dice, aquí las reglas las hacemos entre todos. Aquí no hay un dueño absoluto. Aquí puedes comerciar sin que te vigilen desde Washington. ¿Crees que eso no inquieta a quienes han vivido décadas del privilegio de controlar el sistema? Ahora bien, hablemos de Claudia Sheinbaum. Es la presidenta de México. Llegó con una agenda de continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Prometió soberanía energética, combate a la desigualdad, fortalecimiento de las instituciones públicas. Pero gobernar México no es gobernar Suiza. México tiene una frontera de más de 3.000 kilómetros con el país más poderoso del mundo. Un país que históricamente ha considerado a México como su patio trasero. Un país que no duda en usar su poder económico, político y militar para mantener las cosas bajo control cuando siente que algo se sale de su órbita. Entonces, ¿qué hace Sheinbaum en este tablero? Si decide explorar vínculos más profundos con BRICS, si diversifica las relaciones comerciales de México, si busca financiamiento alternativo para proyectos de infraestructura sin depender exclusivamente del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, estará haciendo algo que muchos presidentes mexicanos soñaron, pero pocos se atrevieron a intentar. Estará diciendo, México no es una colonia. México tiene derecho a buscar sus propios intereses. Y eso, amigo mío, tiene un precio. ¿Cuál es ese precio? Presión diplomática, amenazas comerciales, aranceles disfrazados de medidas de seguridad nacional, campañas mediáticas que pintan a México como un país inestable, peligroso, infiltrado por intereses enemigos. Ya lo hemos visto antes. Cuando un país latinoamericano intenta salirse del guión, las acusaciones no tardan en llegar. Dictadura, populismo, corrupción, narcotráfico, terrorismo. La lista es larga y creativa. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Quién crees que sufre más cuando hay tensiones entre gobiernos? No son los presidentes, no son los grandes empresarios que tienen cuentas en varios países y pasaportes de repuesto. Son los trabajadores, son las familias que viven al día, son los que dependen de un empleo en una maquiladora que puede cerrar si cambian las reglas del juego. Son los que ven subir el precio del pan, de la tortilla, de la gasolina, y no entienden por qué de pronto todo cuesta más. Este es el punto que casi nadie menciona. Hablan de geopolítica como si fuera un juego de ajedrez.
hablan de monedas como si fueran fichas abstractas, pero detrás de cada decisión hay millones de vidas concretas. Hay gente que come, que paga renta, que manda a sus hijos a la escuela, que ahorra para emergencias, y cuando el tablero se mueve, cuando las élites negocian, esa gente casi nunca está en la mesa, casi nunca se le pregunta su opinión y casi siempre termina pagando la cuenta. Suscríbete si te gusta el video, porque en Zona de Warren aprenderás todo sobre finanzas y economía. Volvamos al dólar. ¿De dónde viene su poder? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sale como la gran potencia victoriosa. Europa está en ruinas. Japón está devastado. Y en una reunión en Bretton Woods, en 1944, se decide que el dólar será la moneda de referencia mundial, respaldada por oro. Los demás países fijan sus monedas en relación con el dólar. Durante décadas ese sistema funciona, pero en 1971 el presidente Nixon rompe el vínculo con el oro. El dólar ya no está respaldado por nada tangible, solo que es que por la confianza en la economía estadounidense y, seamos sinceros, por la fuerza militar que garantiza esa confianza. Entonces se crea el petrodólar. Estados Unidos hace acuerdos con países productores de petróleo, especialmente en Medio Oriente, para que vendan su crudo exclusivamente en dólares. Eso obliga a todos los países del mundo a acumular dólares si quieren comprar energía. Es un sistema brillante desde el punto de vista estadounidense. Le permite financiar su economía, su ejército, sus guerras, simplemente imprimiendo más billetes que el mundo está forzado a aceptar. Pero todo sistema tiene límites y esos límites se están haciendo visibles. La deuda de Estados Unidos supera los 35 billones de dólares. Cada año el déficit crece. Cada vez que hay una crisis, la Reserva Federal imprime más dinero. Y aunque el dólar sigue siendo fuerte, la confianza empieza a erosionarse, porque al final del día una moneda no vale por lo que dice en el papel, vale por la confianza que la gente tiene en ella. Y esa confianza, cuando se pierde, es muy difícil de recuperar. China lo sabe. Por eso está promoviendo el uso del yuan en sus transacciones internacionales. Por eso está creando infraestructura financiera alternativa. Rusia lo sabe. Por eso, después de las sanciones económicas que le impusieron por Ucrania, decidió buscar formas de comerciar sin dólares. India lo sabe, Brasil lo sabe y México, aunque está mucho más cerca de Washington, también lo empieza a comprender. ¿Qué pasaría si México firma un acuerdo con China para comprar tecnología solar pagando en yuanes? ¿Qué pasaría si firma con Brasil un convenio para importar alimentos liquidando en reales? ¿Qué pasaría si se une a un banco de desarrollo de los BRICS para financiar proyectos de infraestructura sin pasar por el Banco Mundial? Ninguna de esas medidas destruye el comercio con Estados Unidos, pero todas ellas envían una señal. México ya no va a poner todos los huevos en la misma canasta. Washington lo interpreta de otra manera, lo ve como deslealtad, como traición, como alineamiento con el enemigo, porque desde la perspectiva imperial, o estás con nosotros, o estás contra nosotros. No hay grises, no hay matices, no hay derecho a buscar tu propio camino. Y cuando un vecino tan cercano, tan fundamental para las cadenas de suministro estadounidenses, empieza a explorar alternativas, se encienden todas las alarmas. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que Estados Unidos, el país que siempre ha defendido el libre mercado, la competencia, la libertad económica, es el primero en recurrir a sanciones, a bloqueos, a amenazas cuando otro país quiere ejercer precisamente esa libertad. Ahí está el doble discurso. Libertad para todos
pero solo si esa libertad no amenaza nuestra hegemonía. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos si México avanza en esta dirección? Tiene varias herramientas. Puede imponer aranceles a productos mexicanos. Puede endurecer las reglas migratorias sabiendo que eso afecta a millones de familias. Puede dificultar el flujo de remesas que son fundamentales para la economía mexicana. Puede presionar a empresas estadounidenses para que muevan sus plantas a otros países. Puede lanzar campañas mediáticas que asocien a México con inestabilidad y riesgo. Y en última instancia, puede usar su influencia en organismos internacionales para complicarle la vida al gobierno mexicano. Todo eso es posible, todo eso es probable, pero hay algo que no puede hacer: detener el tiempo. No puede evitar que el mundo cambie, no puede evitar que otros países busquen alternativas, no puede evitar que la historia siga su curso, y la historia nos enseña que los imperios no son eternos. Todos tienen su momento de apogeo y todos, sin excepción, terminan decayendo. La pregunta no es si el dólar seguirá siendo importante. Lo será durante muchos años más. La pregunta es si seguirá siendo el único que importa. Y la respuesta, cada vez con más claridad, es no. El mundo se está diversificando, las monedas se están multiplicando, los sistemas de pago se están descentralizando, y México, aunque le duela a Washington, tiene derecho a ser parte de ese proceso. Pero aquí viene la parte oscura, la parte de la que casi nadie habla. Si México logra diversificar sus vínculos económicos, si logra reducir su dependencia del dólar, pero mantiene intacta la estructura interna de poder, si las mismas élites siguen controlando la riqueza, si la clase trabajadora sigue sin voz en las decisiones importantes, entonces ¿qué habrá cambiado realmente? Habremos cambiado de amo, pero no habremos dejado de ser esclavos. Porque el problema de fondo no es solo el dólar, es el capitalismo. Es un sistema donde una minoría concentra la propiedad de los medios de producción y toma decisiones pensando en maximizar sus ganancias, no en mejorar la vida de las mayorías. Es un sistema donde las crisis las pagan los de abajo y las bonanzas las disfrutan los de arriba. Esa lógica no cambia solo porque uses yuanes en lugar de dólares. Por eso es fundamental hacer preguntas incómodas. ¿Quién va a beneficiarse de esta diversificación? ¿Los trabajadores, las comunidades, o serán las mismas corporaciones, los mismos grupos empresariales, los mismos bancos, pero ahora con socios chinos, rusos, indios en lugar de estadounidenses? Si no hay una transformación profunda en cómo se organiza la economía, en cómo se distribuye la riqueza, en cómo se toman las decisiones, entonces estamos simplemente cambiando las etiquetas del mismo producto. Y aquí entra algo que me preocupa profundamente. Cuando los bloques de poder entran en conflicto, cuando un imperio en declive se enfrenta a potencias emergentes, la historia nos enseña que el resultado puede ser catastrófico. Pueden surgir guerras comerciales que se conviertan en guerras reales. Pueden aparecer bloqueos, sanciones, crisis humanitarias. Pueden romperse cadenas de suministro que afecten a millones de personas. Y los que sufren son siempre los mismos. Los que no tienen poder, los que no pueden huir, los que no tienen cuentas en el extranjero. México está en una posición delicada. Por un lado, tiene todo el derecho de buscar su autonomía, de diversificar sus relaciones, de no depender exclusivamente de un socio que históricamente lo ha tratado como subordinado. Por otro lado, cualquier movimiento en esa dirección va a generar presiones enormes. Y si no hay una estrategia clara para proteger a la población de esas presiones, si no hay redes de apoyo, si no hay mecanismos de defensa social, el costo puede ser brutal. Imagina que Washington impone aranceles. Las empresas responden despidiendo trabajadores. El desempleo sube.
La economía se contrae. El gobierno mexicano, presionado, acepta condiciones duras en una nueva negociación. Se recortan programas sociales, se suben impuestos, se privatizan sectores estratégicos para tranquilizar a los mercados. Y al final del día la gente común se pregunta, ¿todo esto para qué? ¿Dónde quedó la soberanía? ¿Dónde quedó la dignidad? Por eso no basta con cambiar de aliados, no basta con diversificar monedas. Es necesario transformar la estructura interna, es necesario que la clase trabajadora tenga voz, que pueda organizarse, que pueda defender sus intereses. Es necesario que las decisiones económicas no se tomen solo en función de lo que conviene al capital, sino de lo que conviene a las mayorías. Y eso, amigo mío, es mucho más difícil que firmar un acuerdo comercial con China, porque las élites mexicanas están perfectamente cómodas con el modelo actual. Pueden negociar con Washington, pueden negociar con Beijing. Lo que no quieren es negociar con su propio pueblo. Lo que no quieren es perder el control. Lo que no quieren es una distribución real de la riqueza y del poder. Y mientras eso no cambie, cualquier transición será cosmética. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti? Si vives en México, significa que los próximos años van a ser de mucha turbulencia. Vas a escuchar discursos contradictorios, vas a ver movimientos erráticos en los mercados, vas a sentir presiones en tu bolsillo. Y va a ser fundamental que entiendas qué está pasando realmente, que no te quedes solo con los titulares, que busques información más profunda, que te organices con otros para defender tus derechos. Si vives en Estados Unidos, significa que el país en el que vives está entrando en una fase de declive relativo. Eso no significa que vaya a colapsar de un día para otro, pero sí significa que muchas certezas se van a desmoronar. El dólar ya no será tan fuerte, el empleo ya no será tan seguro, las promesas de progreso ya no serán tan creíbles. Y vas a tener que decidir si aceptas el relato oficial de que la culpa es de los extranjeros, de los inmigrantes, de los países enemigos, o si entiendes que el problema es más profundo, que tiene que ver con cómo está organizado el sistema económico. Porque al final del día, tanto en México como en Estados Unidos, tanto en China como en Rusia, el verdadero conflicto no es entre naciones, es entre clases. Es entre los que viven de su trabajo y los que viven de la propiedad. Es entre los que producen riqueza y los que la acumulan. Y mientras ese conflicto no se resuelva, mientras no haya una reorganización fundamental de las relaciones de poder, vamos a seguir girando en el mismo círculo vicioso. Entonces, cuando escuches hablar de la caída del dólar, de BRICS, de diversificación monetaria, pregúntate, ¿quién gana con esto? ¿Quién pierde? ¿Qué estructura de poder se mantiene intacta? ¿Qué estructura se transforma? Y sobre todo, ¿qué papel tengo yo en todo esto? ¿Soy solo un espectador o puedo ser un actor? ¿Puedo organizarme con otros para defender mis intereses o estoy condenado a aceptar lo que decidan las élites? Washington tiene miedo. Tiene miedo de perder el privilegio que ha tenido durante décadas. Tiene miedo de que otros países demuestren que es posible vivir sin su tutela. Tiene miedo de que el mundo descubra que el emperador está desnudo, que detrás de todo el poder militar, de todas las bases militares, de todos los portaaviones, hay una economía endeudada, fracturada, incapaz de cumplir sus promesas a su propia población. Y ese miedo lo hace peligroso, porque un imperio en declive no suele aceptar su destino con elegancia, suele reaccionar con violencia, con amenazas, con intentos desesperados de mantener su posición. Y eso puede generar conflictos graves, consecuencias impredecibles, sufrimiento masivo. México tiene una oportunidad histórica. Puede aprovechar este momento de reconfiguración mundial para buscar una posición más digna, más autónoma, más soberana.
Pero esa oportunidad solo se convertirá en realidad si hay una estrategia clara, si hay organización popular, si hay conciencia de lo que está en juego, si todo se deja en manos de las élites, si la clase trabajadora permanece pasiva, entonces el resultado será decepcionante. Suscríbete, así te gustó el video. Déjame cerrar con una reflexión. Vivimos en un momento bisagra de la historia. El viejo orden se está desmoronando, el dólar ya no es intocable, Estados Unidos ya no es el árbitro indiscutido del mundo, pero eso no garantiza que lo que venga después sea mejor, puede ser peor, puede ser más caótico, puede ser más violento, o puede ser una oportunidad para construir algo diferente. La historia no está escrita, no hay un destino inevitable. Somos nosotros, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestra capacidad de organizarnos y luchar, los que vamos a definir el futuro. Y si queremos un futuro donde la economía esté al servicio de las personas y no al revés, donde las decisiones se tomen pensando en el bienestar colectivo y no en la ganancia de unos pocos, donde la riqueza se distribuya de forma justa, entonces tenemos que actuar. No podemos quedarnos esperando a que los políticos nos salven. No podemos confiar en que las élites van a volverse generosas de repente. No podemos creer que el mercado, por arte de magia, va a resolver nuestros problemas. La única solución real, duradera, justa, pasa por la organización popular, por la conciencia de clase, por la lucha colectiva. ¿Adiós al dólar en México? Tal vez no. Pero más importante que el adiós al dólar es el adiós a un modelo de subordinación, de dependencia, de explotación. Y ese adiós solo será posible si somos capaces de mirarnos al espejo, de entender nuestros intereses, de unirnos con quienes comparten nuestra condición y de pelear por un mundo diferente, porque al final del día no importa tanto qué moneda uses, importa quién decide, importa quién se beneficia, importa si tu vida mejora o empeora. Y esas respuestas no las encontrarás en los discursos de los presidentes ni en los análisis de los expertos financieros. Las encontrarás en tu propia experiencia, en la de tu familia, en la de tu comunidad. Así que mantente alerta, mantente informado, mantente organizado, porque los próximos años van a ser decisivos y tu papel, aunque a veces no lo parezca, es fundamental. Eres parte de esta historia y puedes ayudar a escribir su final.